La opinión tiene su espacio en Diálogo Alternativo. Bien, continuamos acá conversando con Ronald Muñoz en Diálogo Alternativo. Ronald, dije hace rato que indudablemente todos estos términos como revolución, socialismo, izquierda, a nivel mundial gozan de un desprestigio enorme. Por ejemplo, cómo han actuado direcciones como Syriza en Grecia, Podemos en España, y ni hablemos de aquí de los compañeros del PSUV gobierno. Y te decía en ese sentido de que hay una izquierda que es crítica, no burocratizada, contestataria, etcétera, que indudablemente creo que ya a esta altura una de las conclusiones inmediatas es que ya no tenemos salida ni posibilidad con esta dirección política del PSUV y del gobierno. Pero antes de entrarle de lleno a eso, quería consultarte algo, porque por ejemplo la semana pasada nosotros entrevistamos por acá a Santiago Arconada y le estábamos consultando sobre su posición respecto a los acontecimientos del Junquito, de lo que pasó con Oscar Pérez y su grupo, donde yo por lo menos particularmente dejé como posición en la semana pasada de que no estaba para nada de acuerdo con los métodos de Oscar Pérez. Yo creo que son métodos equivocados y que conducen a un desenlace como el que se dio. Pero independientemente si estabas de acuerdo con Oscar Pérez o no, en todo el contexto del que hemos venido hablando, ¿qué mensaje crees tú que está dando la burocracia y el PSUV gobierno con la forma como le dieron salida a ese caso de Oscar Pérez y su grupo? Eso es una pregunta, o sea, tú sabes, muy bien, por eso mismo se lo comentaba yo, lo he comentado con varias personas. El mensaje que quiso dar el gobierno es totalmente claro, creo que está planteado allí. Mira, tu pregunta se responde por sí sola, creo que sabemos muy bien cuál es la respuesta, y sobre esto, evidentemente hay que decir, este señor había cometido varios delitos, nadie está abogando aquí haciendo una apología de que este señor este señor cometió varios delitos que en realidad, pero por ejemplo, analizados desde el punto de vista jurídico, no va más allá de delitos comunes. Era un señor que estaba bien para agarrarlo, meterlo preso. Un ejemplo, si es verdad, de respeto del derecho y las leyes, el funcionamiento. Y no existe la pena de muerte en nuestro país. Claro, pero era para que lo agarraras y lo metieras en una celda. Y bueno, está bien, mira, aquí está. Pero de allí a un señor que. Y esto es importante también, no, que lanzó granadas de las que no explotan. Hay dos tipos de granadas, las fragmentarias. Este señor lanzó granadas que sabía que no iban a explotar. Es decir, este señor en ningún momento llegó a atentar de forma directa contra la vida de nadie. Un señor que se dedicaba a sacar videos por Facebook. Tú agarras un señor que saca videos por Facebook y lo van a hacer lo que hicieron, activando con el uso de armas de guerra dentro de la ciudad. Yo creo que evidentemente se trata del uso desproporcionado de la fuerza, y esto nos lleva a un nivel donde este gobierno se comporta similar o hasta peor que régimen asesino como el de la Cuarta República, que era criminal. Y con lo de Oscar Pérez y con lo de el formato electoral que viene aplicando el gobierno de Nicolás Maduro, ha traspasado una línea muy grave, muy delicada. Y yo desde la izquierda, yo desde el proceso revolucionario, tengo que decir que no estoy de acuerdo, no acepto todo lo que ha venido haciendo el gobierno de Nicolás Maduro en ese sentido, porque así no se actúa. Así no actúa un gobierno que respeta los derechos del pueblo. Y lo del uso del término terrorista. Eso lo inventó Bush. Claro. Eso es un invento de Bush de llamar terrorista. Aquí el gobierno de Maduro llamaba terrorista a chamitos quemando basura en la calle. No, señor, eso no es terrorismo. Eso es un delincuente. Eso es un delito. Pero eso es un delito que lo agarras, lo metes preso. Pero eso no es terrorismo. Terrorismo es que tú agarres, pongas una bomba y vueles a un edificio y mueran 500 personas. Aquí nadie ha hecho algo así. Pero tú, por ejemplo, cuando el término de terrorismo es muy dado a una doctrina de Thatcher, de Ronald Reagan, de Bush. Eso lo inventó Bush. Por ejemplo, en el 2001, luego del famoso caso de las torres en Estados Unidos, la utilización del término terrorista utilizó incluso para invadir Afganistán, para invadir el país Irak. Y eso sí que, pero es que eso es lo bueno, es que uno viene a la izquierda y no sabe. Aquí el término terrorista tenía un uso claro, que era contra grupos terroristas. Empezaron a utilizar precisamente en esa época que tú estás hablando para legitimar acciones militares contra la insurgencia popular, muy de la mano de Bush y de Álvaro Uribe Vélez, llamando terroristas a los guerrilleros en Colombia, cuando se trataba precisamente de pueblo armado, de pueblo en armas, defendiendo sus derechos. Basta leer aquí la historia de Colombia, la forma como el campesinado fue masacrado durante siglos por la narcooligarquía de allá,
Y entonces cuando estos campesinos se arman, entonces, ellos eran ahora los delincuentes, pero mutan precisamente en esta penúltima década a ese término, al uso del término terrorista para legitimar las acciones de cualquier tipo. De exterminio. Sí, exactamente, de exterminio de cualquier tipo contra el pueblo insurgente. Entonces, ese uso de término terrorista, pues lo retoma el gobierno de Nicolás Maduro, que como dije, es un gobierno que en la retórica dice ser socialista, dice ser bolivariano, pero que en la práctica dice estar continuando el legado de Chávez, pero que en la práctica va en toda una dirección contraria a lo que fue el gobierno de Chávez. No es de izquierda, es un gobierno neoliberal en lo económico y es un gobierno fascista en lo político. Y esto está, como dije, pues un gobierno que tú hasta hace el año pasado podías sencillamente criticarlo como un gobierno socialdemócrata y era perfectamente válido. Pero el año pasado traspasó una frontera que es muy delicada a cruzar y ahora realmente hay que decir un gobierno fascista. El tema como viene realizando las elecciones, que es un tema que quería tocar, esto también hay que rechazarlo. Ya vamos a entrar. Esto hay que rechazarlo porque eso de que tú lanzas elecciones de un día para otro, no, las elecciones son mañana y ya tienes 5 días para la elección. No, hermano, las elecciones no son así. Las elecciones tienen que haber, primero es cuando tocan constitucionalmente hablando. Las elecciones de cada uno de los cargos tiene un periodo establecido en la Constitución. Y tú tienes que hacer las elecciones cuando corresponde, no cuando a ti te da la gana. O es, otro elemento es que eso que tú lanzas una elección, no, es ya hoy y tienes 5 días ya, o sea, para agarrar a todo el mundo desprevenido. Hay gente que se ríe, gente que milita de nuestro lado, el profesor se ríe, van a fregar a los escualios. No, no solamente está fregando a los escualios, porque entonces con el cuento de que no, las elecciones son ya, entonces no se elige, no hay elección de candidatos por la base. Yo recuerdo que cuando estaba el comandante Chávez vivo, los candidatos se elegían por la base en elecciones primarias. El PSUV fue ejemplo y adalid de lo que era un partido democrático en Venezuela, con los preceptos de la democracia participativa y protagónica, y todo eso lo destruyó Nicolás Maduro y su desgobierno, donde ahora nadie hace elecciones, ni internas, ni tampoco elecciones a nivel nacional. Por eso es que, como decía, elecciones, democracia no es que tú hagas unas elecciones y ya. Democracia es que tú hagas elecciones con todas las garantías. Caso de lo que le pasó al compañero Eduardo Samán en las elecciones de la alcaldía, bueno, y a otros compañeros, donde yo fui testigo de cómo todos los canales de televisión le trancaban las entrevistas. Estoy hablando de canales como Globovisión, como Televen, que le decían, mire, no, usted no puede venir para acá. O sea, ¿por qué? ¿Quién prohíbe eso? Pero en ese sentido, Ronald... Donde Eduardo Samán ni siquiera salió su nombre en la tarjeta porque sencillamente el CNE de forma ilegal lo decide. Bueno, pero yo creo que el tema... Eso no es democracia. Esto no es democracia. Estamos de acuerdo en eso, aunque yo creo que el tema específico de la candidatura de Eduardo Samán acá en la capital también lleva a otros debates, porque también tiene que ver el tema de la izquierda y cómo actúan, por ejemplo, organizaciones políticas como el PPT o los del Partido Comunista. Pero no es el tema en el que me quiero centrar. A lo que iba es a preguntarte si entonces desde la izquierda crítica, contestataria, antiburocrática, ¿no ves conveniente o pertinente participar, por ejemplo, en las venideras elecciones presidenciales? Con una candidatura, por supuesto, propia, autónoma. Por supuesto que sí. Okay. Porque yo creo que ese es un punto que hay que explicar. Ajá. El gobierno está haciendo elecciones que son totalmente amañadas. Ahora, una cosa hay que aclarar. Fraude. Fraude de que usted va a votar por alguien y ese voto va a llegar cambiado a la sala de totalización. Eso en Venezuela no puede ocurrir. En Venezuela no puede haber un fraude. Y precisamente gran parte del mérito del gobierno, de lo que está haciendo, ganando estas elecciones como presenta esos resultados rimbombantes, tiene que ver precisamente con haber convencido a un sector de la población que votar no tiene sentido. Y ese gran parte de ese trabajo lo adelantó la denominada Mesa de la Unidad Democrática, que durante 14 años le dijo a la gente que aquí Chávez ganaba haciendo trampa. Chávez ganaba en elecciones reales. Chávez ganó. Pero un sector de esa gente que votaba por esos sectores de derecha cree que aquí se hacía trampa. Y otro sector que todavía cree en el voto, este gobierno, con la elección que hizo, con la constituyente, terminó de convencer a ciertos sectores del país que votar no tiene sentido. Ahora, si aquí la gente tiene candidato alternativo y sale a votar, el gobierno no tiene forma de ganar esa elección. Ahora, obviamente nosotros promovemos un candidato de izquierda, un candidato bolivariano, pero que dirija un gobierno con un equipo eficiente y honesto, no esto que tenemos aquí. Un gobierno, repito, chavista, bolivariano,
de izquierda, pero que sea honesto y eficiente. Ese gobierno no es el de Nicolás Maduro. Y con un programa para solucionar la crisis. Por supuesto, pero es que ya cuando seas un gobierno eficiente y honesto vas a resolver la crisis. Obviamente tienes que tener un plan, que esa es otra hazaña del gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro en 5 años no ha presentado un plan económico jamás. O sea, no sé cómo... Bueno, el resultado es este desastre. O la Asamblea Nacional Constituyente como resultado. Mira, vamos nuevamente al corte, Ronald, y te invito para que profundicemos un poco más sobre las tareas de la izquierda, con un poco también asociado al tema electoral, ya en el último segmento. Ya regresamos. Diálogo Alternativo, un espacio para el debate de la política venezolana.